Muy buenos días, hermanos. El Señor siga bendiciendo nuestra vida en esta preciosa mañana. Sí, así como había compartido el hermano Nelson, hoy quisiera compartir un poco acerca de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y de eso se trata el mensaje de esta mañana. Quisiera ver con ustedes algunas enseñanzas que nos deja este acontecimiento que encontramos en la Biblia. Un acontecimiento que sucedió ya cuando Jesús estaba acercándose a su crucifixión, estaba acercándose, faltaba algunos días, nomás ya para que Él pueda llegar a la cruz y concretar su misión que había venido a realizar aquí en la tierra. Quisiera pedirles que puedan abrir sus Biblias en San Juan capítulo 12, versículo 12 en adelante. Y quiero leer el texto desde el 12 hasta el versículo 19. El título dice: La entrada triunfal en Jerusalén. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí el Rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él, cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: Ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Este acontecimiento lo explica y lo escribe todos los evangelios. Hay algunos detalles que aparecen en otros evangelios, hay otros detalles que aparecen en otros evangelios, pero yo decidí agarrar aquí el evangelio de San Juan para hablar sobre la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Una de las primeras cosas que podemos ver aquí es que, como se dice en el fútbol, Jesús cambia su táctica de juego. En varias ocasiones Jesús aparecía en la multitud, aparecía en un grupo de personas y en ciertos momentos Él desaparecía. Y en varios pasajes de la Biblia encontramos que decía que Él se desaparecía de repente y se iba a orar, o desaparecía de repente y se iba a otro lugar. Y advertía en algunas ocasiones a aquellos a quienes Él sanaba, les advertía y les decía que no vayan a contar, a publicar lo que ellos habían recibido, el milagro que habían recibido de Jesús. O sea que claramente podemos ver que en las situaciones anteriores Jesús buscaba no ser el protagonista y no alarmar demasiado a la multitud. Pero aquí vemos que su juego, la táctica de su juego ha cambiado. Aquí Jesús no se opone a que la gente comience a recibirle con mucho ruido, con mucha pompa, como se dice. Aquí Jesús no se levanta
ante esta multitud a impedir eso. Es más, en todo este relato, hasta el versículo 19, vemos que Jesús solamente una vez habló. El protagonista principal solamente una vez habló. Y ese momento cuando él habló fue para decirle a su discípulo que vaya a buscarle un asno, un asnillo. Entonces vemos que Jesús quería hacerse ver realmente. Jesús ya quería hacerse notar. Ya quería que la multitud le vea a él. Y esto tiene su razón, probablemente porque ya estaba cerca de ser crucificado. Ya estaba cerca de llegar a la cruz. Entonces él ya no tiene más problema que las personas puedan ver y acercarse a él y hacer digamos, alboroto a consecuencia de su presencia en ese lugar. Vemos que la palabra de Dios dice que grandes multitudes, muchas personas que habían venido a la fiesta, muchas personas. Pero, ¿quiénes son estas personas? En el contexto había un esmero muy fuerte, unas ganas muy fuertes de que aparezca Jesús en ese momento, en ese lugar. Había un deseo de verle a Jesús de esta multitud. ¿Quiénes formaban parte de esta multitud? Dice en el versículo anterior a este texto, dice en el versículo 9, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Y el versículo 56 dice, y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Versículo 55 define muy bien quiénes eran estos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Esta multitud no eran necesariamente los de la casa, no eran necesariamente la gente que vivía allí en Jerusalén, y mucho menos eran los fariseos, los maestros de la ley. Esta multitud eran personas que venían de diferentes lugares para purificarse y de esa manera prepararse para la fiesta de Pascua que se estaba aproximando. Entonces, era esta multitud que tanto deseaban verle a Jesús, que se preguntaban, ¿dónde está Él? ¿Dónde está Él? Queremos verle a Jesús. ¿Todavía no ha aparecido? ¿Todavía no vino? Eran ellos los que se preguntaban dónde estaba Jesús. Y Jesús todavía no estaba apareciendo. Entonces, de repente aparece Jesús. ¿Cuál es la manera en cómo le reciben a Jesús esta multitud? No los de la casa. Al final resulta ser que los más lejanos al templo del Señor eran los que estaban más cerca del dueño del templo, que era Jesús. Resulta ser la multitud que estaban alrededor, distancia, kilómetros de ese lugar de donde estaba el templo. Resulta ser que ellos eran los que estaban ansiosamente esperando al dueño del templo, al Señor Jesús. ¿Cómo lo recibieron? Dice que en aquel tiempo, cuando venía un político militar, alguien importante, es a aquellos que se sacaban las ramas de las palmeras y se le ponía delante de ellos, como reconociendo que era alguien demasiado importante. Aquí las personas, esta multitud, le recibieron a Jesús de esa manera. Dice la palabra de Dios que sacaron las hojas, las ramas de las palmeras y pusieron delante de él cuando él llegó a Jerusalén. Le recibieron de la mejor manera
como se le podía recibir a una persona. Le recibieron a Jesús como un gran libertador, como un rey. Y cantaban y decían: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Interesantemente, este tiene que ver con el contexto. En aquel tiempo Jesús agarra con el contexto y también con una profecía que había en el Antiguo Testamento. Agarra un asnillo y encima de ese asnillo llega a Jerusalén. Iba a ser otra situación si él agarraba un caballo y sobre un caballo entraba en esa ciudad, porque sobre el caballo entraban los guerreros, los militares, los reyes, y eso iba a alarmar bastante la situación, iba a sacar del control la situación, porque hay que entender que en aquel tiempo los romanos eran los que estaban gobernando la ciudad en Jerusalén. Ellos los que estaban a cargo de la seguridad en aquel entonces. Y si le veían a Jesús entrar sobre caballo, era como provocarle a ellos. Entonces iba a haber una situación muy diferente. Pero Jesús agarra y entra sobre un asno, símbolo de paz. O sea, yo no vengo a provocar ningún problema aquí. Yo más bien traigo paz en este lugar. Decide Jesús, cumple la profecía y entra sobre un asna, dice la palabra de Dios. Es interesante. No fue recibido por los de la casa, no fue recibido de esa manera por los maestros de la ley. Interesante que sus discípulos tampoco entendían lo que estaba pasando. Dice la palabra de Dios: estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, ni ellos sabían lo que estaba sucediendo, y mucho menos lo que estaba por suceder. No entendían nada de lo que estaba pasando. Una muestra de un conocimiento imperfecto que los discípulos del Señor Jesús hasta ese momento estaban teniendo. Y es interesante, quienes estaban dando testimonio del Señor Jesús, y era justamente esta multitud, y daban testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro. Había visto algo diferente, había visto la resurrección de Lázaro, algo que solamente el Señor podía hacerlo. Y la gente, la multitud estaba dando testimonio del poder del Señor. ¿Y quiénes no estaban de acuerdo? Los fariseos, los maestros de la ley. Y estaban ellos totalmente en una situación de enojo, de no saber qué hacer, porque no estaba impidiendo algo que ellos ya querían que se termine. Más bien, el alboroto estaba subiendo, el entusiasmo de la gente por Jesús estaba aumentando. Más personas estaban queriendo acercarse a Jesús. Multitud de personas querían escucharle a Jesús y estar a su lado. Y ellos no estaban pudiendo impedir eso. En primer lugar, hermanos, en este acontecimiento podemos ver que Jesús viene como un libertador. Viene a traer libertad de la esclavitud del pecado. Viene a traer esa libertad en la cual la persona se encuentra, que realmente es algo de la cual la persona necesita liberarse, que es la esclavitud del pecado. Jesús viene como un libertador para liberar el alma de la persona del pecado en que se encuentra y para dar vida abundante y vida eterna y salvación a las personas. Cuando la palabra de Dios dice, cuando llegó Jesús, Jesús no habló aparte de pedir un asnillo. Jesús se fue directo al templo. Llegó a Jerusalén, no se entretuvo con nada, fue directo al templo, porque allí es donde el Señor quiere llegar al templo.
En varios evangelios encontramos que Jesús llega al templo y después comienza a ordenar, después comienza a sacar aquellas cosas que a él no le agrada, que estaba en el templo. La palabra de Dios dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. El Señor quiere llegar a la vida de las personas, así como llegó a Jerusalén y llegó hasta el templo. El Señor quiere llegar a la vida de la persona para liberarle de la esclavitud del pecado y para ordenar las cosas que están desordenadas en la vida de la persona. Yo no sé cómo estamos nosotros en esta mañana. El Señor conoce nuestra vida. El Señor conoce qué necesidades tenemos aquí en esta mañana. El Señor sabe cuánto es nuestro anhelo, nuestro deseo de permanecer en Él. El Señor sabe cuál es nuestra intención principal con Él. El Señor conoce nuestras vidas. Por sobre todas las cosas es importante que si aún no hemos tenido un encuentro con el Señor Jesús, si aún no nos hemos acercado de la manera en cómo se acercaron la multitud a Jesús, a recibirle de la mejor manera, a recibirle como un libertador de sus pecados, que en esta mañana sea ese momento, esa oportunidad para que nos acerquemos a Jesús y le digamos: Señor, yo necesito ser libertado de mis pecados y yo me acerco hoy a ti y te recibo como mi libertador. Y si algo en nuestra vida está desordenado, en lo cual estamos tratando o quizás no estamos logrando ordenar las cosas en nuestras vidas, algunas cuestiones, que hoy en esta mañana podamos rendirnos al Señor y decirle: Señor, ordena mi vida. Necesito que tú ordenes mi vida, el templo tuyo que es mi vida. Y el Señor está dispuesto a hacerlo. Jesús viene a triunfar en nuestra vida. No siempre entenderemos lo que el Señor está realizando en nuestra vida. Los discípulos no entendieron lo que estaba pasando. Ahora, ¿estaba escrito que ellos no iban a entender? Si estaba escrito en el Antiguo Testamento, iba a aparecer en la Biblia, iba a decir: estaba escrito que ellos no iban a entender. Pero no aparece que haya estado escrito que ellos no iban a entender lo que estaba sucediendo, pero no lo entendieron. Pero es interesante que ellos sabían, porque dice la palabra de Dios, estas cosas lo entendieron sus discípulos, no entendieron al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron. Uno se acuerda de algo, se acuerda porque escuchó o porque sabía ya de antemano. Y en ese momento ellos se olvidaron de lo que estaba escrito. En Zacarías estaba escrito de la manera en cómo Jesús iba a llegar en Jerusalén, pero dice la palabra de Dios, ellos se olvidaron. No entendieron porque se olvidaron. Pero cuando cuando Jesús fue glorificado, ahí sí ellos se acordaron, porque el Espíritu Santo les hizo entender el acontecimiento que hubo en ese entonces. El Espíritu Santo nos hace entender, pero por otro lado, ellos, dice la palabra de Dios, que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que se las habían hecho. Ellos comprobaron después en la palabra de Dios lo que había sucedido. ¿Cuántas veces queremos caminar en la vida, incluso en la vida cristiana, sin el manual verdadero? ¿Cuántas veces intentamos caminar en la vida cristiana de acuerdo a cómo nosotros pensamos, de acuerdo a cómo los otros nos dicen? Pero es importante, hermanos, que todas las cosas lo comprobemos bajo la luz de la palabra de Dios.
Es importante, hermanos, que podamos acercarnos constantemente a la palabra de Dios, porque hay cosas que no entendemos que el Señor lo hace y que el Espíritu Santo después nos ayuda a entenderlo. Pero hay cosas que no entendemos que el Señor lo está haciendo, pero después nos damos cuenta y entendemos por la palabra de Dios. Hermanos, entonces, que podamos recordar y llevar en cuenta de poder atesorar en nuestra vida el mensaje del Señor constantemente, que esa es la guía y muchas veces es lo que nos ayudará a entender ciertas situaciones que atravesamos en la vida junto al Señor. Debemos dar testimonio. Debemos dar testimonio. La iglesia del Señor Jesús no debe callarse. El mundo no puede callar lo que el Señor ha hecho por su iglesia. El Señor ha levantado su iglesia para dar testimonio de lo que Él es, de lo que Él ha hecho. La multitud daban testimonio de lo que ellos habían visto. La iglesia del Señor no puede ser la excepción y callarse ante el mundo. Debe dar testimonio de lo que el Señor ha hecho y está haciendo. La multitud, dice, daba testimonio y más gente escuchaban y venían porque escucharon el testimonio de esta multitud. Hermanos, debemos dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, de lo que Él ha hecho en nuestra vida y de lo que Él es. Hay que cuidar que la voz no sea más fuerte que nuestras acciones. En el momento de dar testimonio necesitamos llevar esto en cuenta, que nuestra voz no sea más fuerte que nuestras acciones, porque hace que pierda autoridad lo que realmente estamos queriendo decir. Dar testimonio debe ir acompañado con las acciones. Así que al dar testimonio que podamos tener una actitud que sea acorde a lo que estamos proclamando, porque existe el peligro que eso se convierta en hipocresía. Hablar algo que no vivimos da la posibilidad y el peligro de que se convierta en hipocresía. ¿Qué tal está nuestra voz en casa? Nuestros hijos ven en nosotros lo que estamos hablando. ¿Qué tal está nuestra voz dentro de la sociedad? La sociedad ve que realmente nosotros vivimos lo que hablamos. ¿Qué tal está nuestra voz donde estamos, en los lugares donde nos movemos? Que podamos reflexionar en esto y si realmente nuestra voz está acompañado de nuestra actitud. La iglesia no debe callarse, debe dar voz ante el mundo, pero esa voz debe ir acompañado de una actitud que sea acorde a lo que la iglesia está anunciando. Testificar de nuestro Señor es nuestro deber como iglesia, después de tener ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Por último, la obra del Señor nadie impedirá. Nadie impedirá que el Señor lleve adelante su obra. Estos maestros de la ley procuraron de toda forma impedir desde todo lado que el Señor lleve adelante su obra. Incluso la gente podrían haber pensado, aquí terminó todo lo bueno que empezó cuando Jesús llegó a la cruz, pero nada se escapa de la soberanía de Dios, del poder soberano de Dios, nada se escapa. El Señor llevará su obra adelante sin ni una posibilidad de ser impedido. Ya los fariseos a lo último se asustaron, se preocuparon y dijeron, ya veis que no conseguís nada, ya veis que no conseguís nada. Este es el mundo ante el Señor, el mundo ante la obra del Señor. El mundo procurará de toda forma, pero nunca, jamás logrará impedir que la obra del Señor siga adelante. Ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras Él. Eso debe llenarnos
hermanos, de mucho gozo, debe llenarnos de mucha fortaleza, que confiamos en un Dios a quien nada le va a detener, a quien nadie le va a detener que Él lleve a cabo su obra, que Él lleve a cabo su plan y su propósito aquí en nuestro mundo y en nuestra vida. No hay nadie que le pueda impedir. Entonces podemos hacer esta pregunta: ¿será posible que los amigos de Jesús se desanimen? ¿Será posible que la iglesia del Señor se desanime a la menor contrariedad, al saber que defienden una causa justa y que a la larga es segura la victoria? ¿Será posible que la iglesia y los amigos de Jesús se rinda ante las contrariedades que hay en este mundo? ¿Será posible? Si sabemos que estamos caminando y atravesando circunstancias en la vida por una causa justa, y si sabemos que a la larga la victoria es segura, sabemos que a la larga la victoria es segura. Hermanos, que el Señor nos fortalezca, que el Señor nos llene de su presencia. Hemos sido libertados de la esclavitud del pecado. Hemos sido puestos aquí en este lugar para proclamar y dar testimonio de su verdad al mundo que necesita. Nuestra victoria con Él es segura. La obra del Señor no parará, seguirá hacia adelante como Él lo ha establecido. Y ese es el Señor de nuestra vida. Y si pasamos circunstancias y situaciones en la vida que el Señor nos advirtió, no puede ser motivo para detenernos. La causa es justa. Que el Señor nos fortalezca con su palabra, hermanos, cada día. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y le agradecemos al Señor Jesús? Y este también sea un tiempo de reflexionar delante de Él y de rendir nuestro ser completamente a Él. El mundo necesita del Señor Jesús. Si su iglesia se calla, su voz no corre. Y que podamos pensar en esto. La multitud daban testimonio. Nosotros no podemos ser la excepción. Que nuestra voz sea tan fuerte, así también nuestra actitud que lo acompaña. El Señor Jesús es nuestro libertador. Quizás hay cosas que no entendemos, pero el Señor lo hará en su manera, en su momento, si es necesario. Señor, gracias por esta mañana, porque en ti encontramos esa libertad, Señor. En ti encontramos, Señor, esa plena libertad de nuestra alma, Señor. Tú has venido en nuestra vida, así como has llegado al templo de Jerusalén, has llegado a nuestra vida. Señor, toca nuestro corazón, toca nuestra vida, Señor. Si hemos dejado de apasionarnos en ti, si hemos dejado de escoger estar en tu presencia, escoger, Señor, vivir tu verdad, tu palabra por sobre todas las cosas, Señor. Ayúdanos para que a partir de hoy tengamos un corazón diferente, Señor. Un corazón distinto, Señor. Tu palabra dice: apartado de mí, nada podéis hacer, pero unido a mí podéis llevar muchos frutos. Señor, sabemos que el enemigo acecha nuestra vida, nuestra alma,
porque no quiere que vivamos una vida victoriosa contigo, Señor. Ayúdanos para que permanezcamos en ti, Señor, porque allí está nuestra fuerza. Allí está, Señor, el poder que necesitamos para caminar contigo, Señor, constantemente. Y proclamar a este mundo, Señor, tu verdad, tu palabra. Testificar de que tú eres el único Dios que puede libertar de la verdadera esclavitud en que vive una persona, que es el pecado. Que tú quieres triunfar en la vida de aquellos que se acercan a ti y reciben tu presencia, tu perdón en sus vidas, Señor. Gracias por tu palabra en esta mañana, Señor. Gracias por tu iglesia. Gracias, Espíritu Santo, que tú puedas seguir obrando en nuestra vida y ayudándonos a crecer en ti. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. Muchas bendiciones.